epidemiología. Hoy tendremos la presentación de Elkin Bonet, es un estudiante de la cohorte 19 de la maestría en epidemiología. Entonces, Elkin, adelante. Recuerden que por el chat se comparte un enlace para poder registrar la asistencia a esta actividad. Adelante, Elkin. Profe, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a cerrar un momento la cámara para asunto de velocidad en el Wi-Fi, internet. Bueno, como lo indicó el profesor, mi nombre es Elkin Bonet, soy un egresado de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en el pregrado de Administración en Salud con énfasis en gestión sanitaria y ambiental. Actualmente me encuentro cursando la maestría en epidemiología en la Corte 19. Y el artículo que seleccioné tenía como título La estimación de los efectos sobre la salud y las pérdidas económicas de la contaminación del aire ambiental en áreas no desarrolladas. El caso de Guangxi, China. Bueno, la presentación va a ir direccionada con este contenido. Al principio una información sobre la revista y los autores, luego una breve introducción, los objetivos y unas preguntas que los autores intentan responder con este estudio, así como la presentación de los materiales y métodos, los resultados y por último, la discusión y conclusiones del paper. Bueno, esta es una revista internacional de investigación ambiental y de salud pública. Se encuentra clasificada como Q2 de acuerdo al ranking de Esimago. Es una revista interdisciplinaria con acceso abierto y es revisada por pares y se publica 2 veces por mes. Y tiene un factor de impacto para el 2019 de 2,8 y a 5 años de 3,1. Su país de publicación es en Suiza y esta revista se encuentra indexada a base de datos como WebSign, PubMed y Scopus, entre otras bases de datos. En cuanto a los autores, todos son de China. Estos 3 pertenecen a universidades de ahí de China, mientras que Qi Huang pertenece a la Oficina de Protección Ambiental de Guangxi. Y Feng Han pertenece al Laboratorio Clave de Cambio Ambiental y también pertenece a la Universidad Normal de Naín, mientras que Lu pertenece a la Universidad de Ciencia y Tecnología y Miao a la Universidad de Tsinghua en Beijing, China. Bueno, el área de estudio de este artículo es la región autónoma de Guangxi. Se encuentra ubicada pues en el suroeste de China. Aquí podemos observar un mapa de China y aquí la ubicación pues de Guangxi, Xuan. Y al hacerle un zoom, aquí encontramos todas las provincias que componen esta región autónoma. Yo quise tomar un pantallazo de Google Earth. Aquí podremos ver la zona ya delimitada con todas las provincias que componen a esta región. Por ejemplo, Baixi, Nanín, Hechi y todas las que se mencionan en el artículo. De manera de introducción, podemos observar que más o menos al inicio de la década de este siglo, se empieza a ver un crecimiento económico considerable en la región. También para el año 2016, su PIB alcanzó más de 267 mil millones de dólares. Es muy similar a países en desarrollo como Chile. El desarrollo económico en esta región ha venido acompañado de problemas de contaminación del aire, los cuales pues afectan la salud de las personas que habitan en dicha región.
así como se ha visto pues el incremento de estos contaminantes criterios, que son los contaminantes que ellos tienen para el estudio. Entonces, a medida que van pasando los años, la contaminación ambiental por este tipo de contaminantes ha ido en aumento y ha empeorado pues considerablemente en la región. Los contaminantes seleccionados fueron este dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y el material particulado PM10. Ya varios estudios epidemiológicos en China han evidenciado los daños que pueden causar a nivel ya del sistema respiratorio, así como la contribución a las muertes prematuras de las personas. También se ha evidenciado que dichos contaminantes tienen efectos a corto y largo plazo en las enfermedades cardiovasculares en China, así como está asociada a los ingresos hospitalarios. Y toda esta contaminación pues, tiene efectos en la salud, como ya se mencionó, así como impacta negativamente la producción económica de dicha región, eh, viéndose reflejada en una reducción total de horas de trabajo en la población, así como el aumento de gastos médicos y restan pues valor económico y social a su bienestar. Los autores se trazaron como objetivo estimar el daño a la salud y la pérdida económica relacionada, incluida la pérdida de recursos laborales y el costo del tratamiento médico debido a la contaminación del aire en la región autónoma de Guangxi. Ellos intentaron responder a estas preguntas. La primera sería, ¿cuál es la magnitud de la carga de salud estimada, incluida la morbilidad y la mortalidad y la pérdida económica en dicha región? ¿Qué contaminantes contribuyeron al mayor daño a la salud entre los 3 contaminantes seleccionados, como les mencioné ahorita, entre el periodo de 2011 a 2016? ¿Cómo varía la carga sanitaria en las 14 ciudades de la región? ¿Y qué efectos de los factores socioeconómicos contribuyen a la carga de la salud causada por la contaminación ambiental? Como metodología, ellos en un primer apartado se proponen estimar los efectos en la salud a través de la función exposición-respuesta. Esta función exposición-respuesta es muy utilizada ampliamente a nivel internacional para evaluar los daños en la salud, para calcular los efectos que tienen los contaminantes atmosféricos sobre la salud. Ellos en este estudio se trazan evaluar los efectos de salud a corto plazo, es decir, excluyendo pues los efectos a largo plazo. El criterio pues de valoración que ellos tienen para estimar los efectos a corto plazo es la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como los ingresos hospitalarios por dichas enfermedades, como los pacientes hospitalizados y las visitas ambulatorias. Ellos hacen énfasis en la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, ya que son enfermedades con alta prevalencia y de la contaminación del aire, que ha sido probada pues, y verificada por varios estudios epidemiológicos en dicha región. Esta es la ecuación de estudio que que ellos utilizan en el estudio para expresar la función exposición-respuesta. Aquí a continuación explicaré cada uno pues, de los componentes que hacen parte de ambos miembros de la ecuación. Donde tenemos que delta de Y son los efectos sobre la salud, como la mortalidad no accidental o el ingreso hospitalario debido pues a la contaminación del aire por los contaminantes relacionados. Tenemos también que Y sub 0 representa la tasa de incidencia de referencia de un problema específico de salud por unidad de población, tomada pues del Anuario Estadístico de la Comisión Nacional y Planificación de la Región.
Podemos observar también que beta es el coeficiente de exposición respuesta de la contaminación ambiental tomado de la literatura. Este coeficiente indica un aumento en los casos de efectos adversos para la salud por cada aumento de 10 miligramos por metro cúbico de cada contaminante. Ellos mencionan de que la selección de estos coeficientes es núcleo de estudio, ya que afectan en gran medida los resultados de la valoración final. Entonces, debido a que no se encuentran coeficientes para la región Guangxi en la literatura actual, ellos aplican un coeficiente cercano pues a la región occidental y a todo el país. También podemos observar aquí que delta de X representa la diferencia entre la concentración de exposición real y la concentración contaminante que no causan efectos adversos para la salud según los límites máximos permisibles que tiene la Organización Mundial de la Salud en su guía. Y POP hace referencia a la población de área de estudio, que era la población pues, que residía en las 14 ciudades municipales de Guangxi. Los tres contaminantes, los datos de los tres contaminantes se obtuvieron a través pues, del monitoreo proporcionado por los departamentos ambientales provinciales de la región. Aquí podemos observar en esta tabla los coeficientes de efectos en la salud causados por los contaminantes, clasificados pues, por el evento en salud y los correspondientes coeficientes para cada contaminante seleccionado y las referencias que ellos utilizan en el documento. También toman como límites inferiores de la concentración de los contaminantes esta referencia de la Organización Mundial de la Salud porque la literatura se encuentra de que aún por debajo de dichos límites máximos permisibles tiene efectos sobre la salud. Y ya para monetizar los daños en salud, ellos adoptan lo que se conoce como los métodos de valor de una vida estadística y el método del costo de la enfermedad. En esto ellos pretenden evaluar la pérdida económica debido pues, a los daños en la salud por los contaminantes seleccionados. Entonces, el valor de una vida estadística hace referencia al agregado de la disposición que tienen las personas a pagar para reducir sus riesgos de mortalidad, en este caso por disminuir los riesgos de estar expuesto a la contaminación del aire por dichos contaminantes. Y el método de los costos de la enfermedad valora directamente la carga económica de los daños en la salud, calculando los diversos gastos relacionados con la enfermedad. Entonces, la ecuación que ellos utilizan para estimar los costos de los ingresos hospitalarios por todas las causas y los pacientes ambulatorios se calculó mediante la siguiente ecuación. Donde la C hace referencia a la pérdida económica total de los ingresos hospitalarios causados por la exposición a los contaminantes ambientales. C sub M hace referencia al costo del tratamiento médico para cada caso. Y, D, P y sub D hace referencia al Producto Interno Bruto Diario per cápita para dicha región, mientras que T hace referencia a la pérdida de tiempo laboral perdido debido pues a una enfermedad, mientras que delta de Y hace referencia al número de casos de ingreso hospitalario. Entonces, como mencioné, esta es la ecuación que se utiliza para ellos calcular los costos de la enfermedad. Ya en el apartado de resultados, ellos tienen en cuenta dividen el paper en tres sesiones. En esta primera sesión es relacionada con la contaminación del aire.
Aquí ellos evidencian que la concentración del PM10 en las 14 ciudades se comienza a ver un aumento desde el 2010 hasta el 2014, mientras que ya desde el 2014 a 2016 comienza a haber una disminución de dicho contaminante. Y las ciudades que tuvieron mayores concentraciones de este material particulado PM10 son Wuhan, Guilin y Liuzhou para este contaminante en especial. Mientras que para la concentración de el dióxido de azufre hay una disminución desde el 2011 hasta el 2016. Es decir, que va disminuyendo a medida que va transcurriendo los años en el periodo de análisis. Y las ciudades que se vieron mayormente afectadas por las altas concentraciones de dichos contaminantes fueron Liuzhou y Yulin. Y ya por último, para el contaminante del dióxido de nitrógeno, podemos observar que las ciudades que entre el 2013 y 2014 los contaminantes van disminuyendo su valor máximo de concentración para ciudades en 2013 y 2014 van disminuyendo, y las ciudades que mayor se afectan son Nanning, Liuzhou y Guilin. Entonces, como les mencionaba, estos son el apartado de las concentraciones de material particulado para dichos contaminantes de estudio. Y ya para la estimación de los efectos en la salud, podemos observar en la figura que son la mortalidad y la morbilidad causados por los contaminantes para las enfermedades cardiorrespiratorias, respiratoria y cardiovascular. Y aquí podemos observar que el contaminante que mayor efecto tiene sobre la salud es el dióxido de nitrógeno. Podemos observar en las diferentes imágenes que el dióxido de nitrógeno presenta la mayor concentración en toda la gráfica. Y ya en estos mapas de calor podemos observar que la ciudad más afectada por PM10 para los casos de mortalidad hace referencia a Nanning. Podemos ver que ella presenta entre 5.000 y 10.000 daños, lo que en términos de casos, en términos absolutos de casos, corresponde a 5.047 casos por mortalidad prematura debido a este contaminante. Aquí también podemos observar que la ciudad más afectada para el contaminante del dióxido de azufre es Yulin. Yulin presenta casos de 4.197 según los autores, y seguida pues por las ciudades de Nanning y Béis para dicho contaminante. Aquí en esta gráfica pues, se permite visualizar pues la mortalidad prematura por estos contaminantes en las 14 ciudades. Y ya para el caso del dióxido de nitrógeno, podemos observar que la ciudad más afectada por mortalidad prematura, la cual alcanzó más de 10.000 casos, es Nanning. Y ya la ciudad que presenta menor daño a la salud debido a este contaminante es esta, la que se encuentra ubicada aquí, que se llama Fangchenggang. Y ya entre las ciudades, pues, en el total de ciudades, la que mayor se vieron afectadas fueron Nanning, Yulin y Liuzhou, por mortalidad prematura en estas 14 ciudades, como lo pueden observar en estos mapas de colores. Bueno,
Y ya para los resultados de la estimación de los daños por pérdida económica, tenemos esta tabla 3 que representa para la provincia en el periodo de, aquí podemos observar el periodo de análisis, que es 2011, perdón, al 2016. Vemos que presenta más de 40.000 millones de dólares, que son la pérdida económica total para los contaminantes ambientales. Este valor incluye lo que son las pérdidas por mortalidad prematura y las pérdidas por admisiones hospitalarias. También podemos observar aquí, esto representó pues para la provincia un total del 2,8% de su Producto Interno Bruto, sí. Acá podemos observar también que a medida que van pasando los años, las proporciones de PIB perdidas por contaminación del aire van disminuyendo, perdón, los costos por cada año, como pueden observar aquí, en esta columna. Y ya nuevamente en este mapa de color podemos observar que las ciudades más afectadas fueron Echí, Yulín, y ahora aquí podemos observar a Baisé, que presentan estimaciones mayores al 4,5% del Producto Interno Bruto. Y bueno, entonces, por ejemplo, Yulín alcanzó proporciones del Producto Interno Bruto como el 4,5%, mientras que Echí presenta un porcentaje de 4,56%, y así para las otras 3 ciudades referentes en este mapa de colores para la pérdida económica por los daños de la contaminación del aire en la salud. Y ya para el apartado de discusión, ellos mencionan de que las ciudades pues, más afectadas fueron las que presenté hace un momento en el mapa de color, mientras que las menos afectadas fueron Beihai y Fanchenghan, fueron las ciudades que presentaron pues, los efectos mínimos para la contaminación del aire. Entonces también podemos observar que, me devuelvo un momentico, que la contaminación del aire varió mucho pues, en las diferentes ciudades. Aquí en esta tabla, en este cuadro, podemos observar la correlación entre los efectos en la salud por los contaminantes ambientales y el indicador socioeconómico. Podemos ver pérdidas en la salud causadas por PM10 y dióxido de nitrógeno relacionadas con el número de vehículos, números de vehículos de motor, el área urbanizada y la producción industrial bruta de la región. Aquí en este cuadro también podemos observar que ningún indicador socioeconómico se correlacionó pero en este cuadro no incluyeron los resultados del dióxido de azufre porque ningún indicador se correlacionó estadísticamente con la mortalidad prematura. De aquí podemos también, de acuerdo a la discusión que ellos presentaban, que el análisis de la correlación muestra para los problemas de salud y la pérdida económica relacionada con la contaminación de aire para dicha región estaban relacionados con la urbanización y con la industrialización, lo cual es consistente con estudios previos llevados a cabo en la región y otras disciplinas.
Sin embargo, ellos mencionan de que este estudio no puede dilucidar completamente pues, la relación de los efectos del desarrollo socioeconómico para la salud por la contaminación del aire, debido pues a la falta de datos y al análisis elaborado y al proceso completo pues, de demostración. Mencionan de que se necesitan pues, estudios más intensos para dilucidar completamente los efectos que subyacen los factores para la carga de la salud, debido pues a los contaminantes que ellos seleccionaron y también para otros contaminantes que no tuvieron en cuenta por la disponibilidad de los datos en dicha región. También en este cuadro podemos observar la correlación entre la pérdida económica por indicador socioeconómico. Podemos aquí observar la correlación que los indicadores, tenemos aquí la tasa de urbanización, la densidad poblacional, la parte residencial y la concentración industrial para el Producto Interno Bruto. Y de este análisis podemos observar que hay una correlación para la fracción urbana. Podemos también ver que hay una correlación para la densidad de la contaminación, así como para la participación en la industria del Producto Interno Bruto y así como del ingreso residencial. Y ya ellos en este apartado de la discusión hacen un análisis de incertidumbre. Ellos para este análisis de incertidumbre mencionan de que los coeficientes de exposición-respuesta fueron adoptados de otros estudios, por ejemplo, el coeficiente de exposición-respuesta para la mortalidad por todas las causas, para la mortalidad por cardiovascular y respiratoria fueron adoptadas por estudio de Chen, como pudieron observar en la tabla presentada en la metodología. También ellos aconsejan utilizar pues coeficiente de exposición de respuesta, en la misma área local, debido pues a que no se encuentran estudios previos para dicha región. También ellos utilizaron los umbrales de seguridad más bajos de la contaminación del aire, como lo pudieron también ver en la tablita de la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, estos contaminantes, hasta ahí es el límite máximo permisible, pero ya, como lo mencioné también, aún por esos límites, debajo de esos límites se encuentran efectos pues, en la salud de las personas. Y ya ellos para estimar, para la estimación económica, utilizaron los datos de valor de una vía estadística del estudio realizado por Juan He, con datos pues del índice de precios locales, mientras que ellos hacen la salvedad de que la incertidumbre es inevitable mediante este método. Y también ellos tienen en cuenta el asunto de la subestimación real de la pérdida económica, ya que solo incluyen los efectos ocasionados a la salud física y no incluyen los efectos ocasionados o no estiman la pérdida económica para los daños ocasionados en la salud mental. Y ya como conclusión, los autores presentan en estos 4 apartados, presentan de que en cuanto a los daños en la salud, el contaminante que causó mayor mortalidad fue el dióxido de nitrógeno, en comparación pues con el PM10 y el dióxido de azufre. Y dentro de las ciudades, dentro de las 14 ciudades pues que sufrieron mayores daños a la salud debido pues al desarrollo urbano, la población y la estructura industrial, fueron estas 4 que presentan aquí en la tabla: Nanning, Liuzhou y Guilin, y así como Yulin. Y en cuanto a la pérdida económica, la ciudad que mayor sufrió en términos absolutos fue Nanning. Y ellos también consideran de que los resultados, pues la evidencia que se genera a partir de este estudio,
puede ayudar pues a orientar las políticas de mitigación y de control de la contaminación del aire, así como el mejoramiento pues de la calidad del aire en dicha región. Bueno, muchas gracias por la paciencia, por escucharme en este intervalo de tiempo en la mañana. Y bueno, yo quedo atento ya para la reflexión, la discusión que se genere en el transcurso de lo que queda del encuentro. Muchas gracias. Muy bien, Elkin. Gracias por la presentación. Has hecho un esfuerzo grande por presentar lo más claro posible un artículo, pues, en mi opinión, bastante complejo en muchos sentidos, ¿cierto? Sobre todo porque estos modelos de análisis, tanto de epidemiología ambiental como de estudios de economía de la salud, pues nosotros no estamos muy familiarizados con ellos. Quisiera de todas maneras que si pudieras de pronto volvernos a presentar las gráficas de barras y de pronto volver a sobre ellas un poquito con un poco más de tiempo para presentarlas nuevamente. Me parece que era interesante lo que mostraban esas gráficas y de pronto valdría la pena mirarlas de nuevo otra vez. Claro que sí, profe, ya las voy a proyectar nuevamente. Esta, ¿cierto? Sí, las que creo que sí, sí. Bueno, sí. Esas fueron las que presentaste, sí, las de barras. O hay más. No, solo estas. Dale. Estas que están aquí. Sí, lo que pasa es que aquí se ven muy pequeñas. Aquí voy a permitirme hacer un zoom. Un momentico, por favor. Bueno. Aquí. Digamos que ahí están presentando los desenlaces. Ok, excelente. Los principales desenlaces que ellos estudiaron y relacionado con cada uno de los contaminantes en cada uno de los años de observación, ¿cierto? Sí, los casos, sí, de casos de mortalidad por enfermedad cardiovascular, que es esta que podemos visualizar aquí. Esta, Pues, digamos, esa es la estimación del exceso de casos, digamos, que ellos están observando atribuibles la contaminación del aire por estos. atribuibles a cada contaminante. Exactamente, aquí, como les mencionaba, el contaminante que tiene mayores pues, efectos sobre estos casos de mortalidad por mortalidad cardiovascular es el dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Ok. Pueden observar ahí en este apartado. Los autores aquí referencian de que para la mortalidad por todas las causas en dicha región, que los casos pues, atribuibles son más de 35.000, mientras que la mortalidad por cardiovascular son mayores a 14.000 para esta región. Aquí también, como les mencionaba hace un momento, pueden también observar que el contaminante para el caso de la mortalidad por respiratoria, nuevamente prevalece el contaminante del dióxido de nitrógeno para cada uno de los años del periodo de análisis, ¿cierto? Y sí, dígame, profe, mencionarlo. Y ese efecto de disminución que ellos observan para los últimos años, ¿a qué lo atribuyen ellos? Bueno, ellos los atribuyen a las implementaciones de medidas de control, pues, de los contaminantes. También mencionan de que ya ellos tienen ahí unos planes y unos programas de mitigación, de contención, de control, pues, de dichos contaminantes. Ellos atribuyen, pues, a esta disminución de la concentración de los contaminantes a
a la ejecución de dichos planes y programas para esa región de análisis. Dale, bueno. Y ya para la parte de admisiones hospitalarias, cierto, esta es la parte de exceso de ingresos al hospital. Aquí no se observa una disminución, ¿cierto? Aquí no hay un efecto de esas intervenciones, como si pasa con el exceso de mortalidad. Exactamente, profe. Aquí uno puede observar que el exceso, pues, por cada contaminante es muy variable, ¿cierto? En el transcurso de los años. Ok. Y ve uno, digamos que el efecto no es el mismo, digamos, donde el dióxido de nitrógeno no es como el que más esté como al que más se le atribuya, ¿cierto? Exceso de admisión hospitalaria en este caso, y no son los otros. Exactamente, profe. Aquí se invierte eh, la atribución a los contaminantes. Por ejemplo, para los pacientes por enfermedad respiratoria, vemos que para los últimos 3 años de análisis prevalecen los contaminantes de PM10, material particulado PM10 y el dióxido de azufre. Ok. Una pregunta, ellos cuando hacen referencia a exceso debido a o exceso causado por mortalidad causada o debido, digamos, ¿en qué se basan ellos para poder afirmar que esto es causado por ese contaminante particularmente y no por otras causas? O estos análisis están ajustados por otras posibles causas de esa morbilidad o mortalidad. Bueno, ellos mencionan ahí de que este exceso, pues sí, efectivamente ellos hacen un análisis ajustado tanto para otros eventos en salud, así como para otros contaminantes de pronto que pueden estar relacionados pues con los casos. Sí, pero me llama la atención que, digamos que atribuyan tanto la morbilidad como la mortalidad específicamente a esos contaminantes, digamos, sabiendo que puede haber otras razones, ¿cierto? Digamos, el hábito de fumar de la gente, la dieta, la actividad física, otros factores que pueden estar asociados con estos desenlaces, ¿cierto? Sí, sí, profe, efectivamente, esos excesos de riesgo, eh, como le mencioné, fueron ajustados por estas posibles variables que pueden causar confusión y pueden estar interactuando con estos otros eventos en salud, como usted le mencionó ahorita, como el hábito de fumar, así como la variable, así como el evento del asma, ¿sí? Y otras. Así también aplican para ese exceso de riesgo, lo ajustan específicamente para los contaminantes del dióxido de nitrógeno y el PM10. Y entonces sí, ellos Dale. hacen esos ajustes para estos dos contaminantes en particular. Bueno, muy bien. Profes, estudiantes, preguntas, comentarios. No sé si Carlos, alguno de los profes de pronto que trabaja con Elkin sí. en los temas de contaminación ambiental en los proyectos del área de acá de Medellín, de esta zona, o en la parte de evaluación económica, si quisiera como aportar algo en este momento, adelante. Carlos Elkin Martínez. Profe, adelante. Bueno, voy a comentar primero un hecho que es muy llamativo del contraste en cómo se maneja en China el asunto y cómo se maneja aquí en Medellín, Colombia. Cuando sacamos los primeros informes sobre la carga de muerte que podía estar asociada o atribuible a la contaminación atmosférica en Medellín, llegamos a estimar
que unos 3.000 personas anualmente podrían fallecer por causas asociadas a la contaminación atmosférica, y eso expresamente por 4 enfermedades, que eran las cardiovasculares, infarto y cerebrovascular, más la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer del pulmón. Cuando hicimos esas primeras aseveraciones para la ciudad, como en todos los casos, a un científico o a un técnico le piden que exprese si hay algún sesgo en relación o algún interés creado en emitir ese resultado. Y nosotros obviamente siempre tenemos que decir, no tenemos ninguna intencionalidad, ningún sesgo, ningún interés previo creado en este reporte, así que esto es objetivo. Cuando lo entregamos, observamos una cosa muy interesante aquí en Medellín. Las autoridades ambientales, ¿cómo respondieron a ese reporte? Simplemente diciendo, no, no creemos, eso no puede ser así, eso no es admisible, eso simplemente debe tener errores, simplemente desestimaron los resultados, los menospreciaron y se hicieron como que dice, eso no tiene que ver con nosotros, porque pensaban que todas esas muertes o toda esa mortalidad asociada podrían endilgárselos a ellos como que dice, como una falta de gestión o una negligencia administrativa. Para reforzar eso, invitaron a algunos funcionarios del Estado, entre ellos, por ejemplo, a la directora nacional del Instituto de Salud, el Instituto Nacional de Salud, y la directora del Instituto Nacional de Salud, al ser interrogada sobre si podía entender que muchas muertes se relacionaran con la contaminación, dijo así textualmente: hasta el momento yo nunca he visto un certificado de defunción donde digan murió por causa de la contaminación atmosférica. Esas aseveraciones de funcionarios públicos más la negativa de las autoridades ambientales por admitir que la contaminación hace daño y que no solo causa enfermedad, sino también muerte y, por supuesto, como se ve aquí, también costos grandes, pues hace que no podamos avanzar mucho en ese camino. Y entonces somos mucho más lentos para establecer soluciones. En un momento dado reciente yo les dije, vamos a seguir negando que la contaminación hace efectos en la salud desfavorables y que causa muertes, o nos vamos a sentar todos juntos a ver cómo resolvemos el asunto y cómo disminuimos la contaminación y sus efectos. Por el contrario, si ustedes miran lo que hacen en China, es muy simple. Ellos dicen, es que esto ya está muy bien estudiado y la causalidad está demostrada y argumentada y verificada en que estos factores de la contaminación atmosférica, expresamente el material particulado respirable, el que es de inferior tamaño a 10 micras, y los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, están claramente relacionados con mortalidad por todas las causas, con mortalidad cardiovascular, con mortalidad cardiorrespiratoria y especialmente con las específicas de índole respiratorio, como son enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Entonces allá, en vez de ponerse a pelear, a decir que no, o a seguir negando una situación que ya el mundo ha verificado, pues en todas las latitudes y con todas las metodologías, entonces decidieron aceptar lo que llaman los indicadores de exposición-respuesta, o que aquí le decimos indicadores de dosis-respuesta. En los estudios de regresión muy cuidadosos que se han hecho sobre cómo se relaciona la exposición con el efecto de la mortalidad, se han establecido no solo que la relación es muy constante y muy poderosa y muy firme, sino que se establece también lo que se llama la dosis respuesta. O sea, por cada 10 microgramos por metro cúbico de contaminante, cuántas muertes o qué proporción de las muertes se incrementan. Entonces eso ya lo tiene muy establecido en todo el mundo. Y todo lo que hicieron los chinos es, en vez de alegar sobre esto, aceptemos que eso está demostrado y cojamos esos coeficientes de dosis respuesta y apliquémoslos a los niveles de contaminación que tenemos en China, y veremos entonces un estimado de cuál es el resultado de mortalidad, y después esa mortalidad y esa morbilidad la estiman en relación con los costos y pueden llegar a concluir cosas muy importantes que en términos absolutos no se ven claras, pero en términos relativos sí, cuando llegan a decir que el 3% aproximadamente y casi el 4% del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza disponible para
invertir en desarrollo social de las poblaciones, el 4% se lo gastan en este problemita en particular. Están diciendo algo muy importante. Normalmente las comunidades, los municipios o los países se gastan entre un 5, máximo 8, 10, 12, excepcionalmente 15% en atender a la salud. Esa proporción del Producto Interno Bruto, de la riqueza o el dinero disponible para inversión social, pues ellos se gastan 5%, 3, 4, 5% en el problema de la contaminación, cuando el total de la salud les puede costar 8, 10, máximo 15%. O sea, eso indica que es una tercera o cuarta parte de los gastos en salud, lo que implica pues una cantidad muy importante. Para resumir, en China, en vez de hacer lo que hemos hecho aquí, por lo menos cuando yo como pionero en esto iniciaba hace 15 años mostrándole los resultados, lo que yo recibí fue más bien como una andanada de decir, eso no puede ser, eso no es, eso no tiene esos datos ni esa magnitud. Entonces hubo una negación que ha durado cerca de 10 a 15 años. Entonces, cuando durante todo ese tiempo todo lo que me pedían es muestre evidencias de causalidad, y prácticamente me la pasé haciendo durante 5 a 10 años, dijéramos, demostraciones de por qué razón todos los principios, por ejemplo, de Bradford Hill para mostrar causalidad en epidemiología se cumplen perfectamente en el caso de que la contaminación produce enfermedad y muerte. Y tomado los 7 a 9 que había propuesto Bradford Hill, yo le agregué otros tantos hasta completar una docena de argumentos científicos técnicos que relacionan muy bien la causalidad de exponerse al humo de la contaminación, cualquiera que sea su procedencia. Puede ser incluso el cigarrillo, puede ser las industrias, puede ser los fogones de leña, o en mayor proporción en nuestro medio la generación de humos producidos por los vehículos automotores que consumen especialmente biodiesel y que están en malas condiciones técnicas, o que son de pesados y de alto cilindraje. Pues esos son los que producen esos humos negros, que son los más venenosos, que los ve incluso el ciudadano común y corriente en la ciudad, y que están causándonos también el gran costo en salud, mortalidad y económico que tenemos en el país. Pero aquí nos hemos pasado 15 años negando esa realidad. En China decidieron, vamos a aceptar que eso es verdad, apliquemos los factores, hagamos los cálculos, y a partir de 2014 empezaron a hacer acciones de contención y empezaron también a cosechar el beneficio de ver cómo van disminuyendo los indicadores y también cómo disminuía la morbilidad, la mortalidad y los costos. Así que la actitud de los chinos en ese sentido fue y ha sido mucho más inteligente que la nuestra. Muy bien, gracias. Profe, gracias. De pronto resaltar lo que este estudio muestra, ¿no? Y no solamente que de pronto en lo que tú relatas, que fue esos primeros años, no se tuvo esa información de mostrar cuánto le cuesta, cuánto nos cuesta este exceso de muertes y de enfermedad debido a la contaminación, ¿cierto? A veces ese argumento para los gobernantes o para los tomadores de decisiones puede incluso pesar más que el mismo argumento, paradójicamente, pues de lo invaluable de una vida humana. Pero digamos, si se le pone un valor económico a esos excesos, eso es algo que de pronto también sí se vuelve un argumento que ellos tengan en cuenta. No sé si eso se haya estimado aquí en el caso nuestro. Incluso, Carlos, yo se los planteaba así, les decía, por ejemplo, usar el biodiesel, el diésel que usábamos aquí, era un diésel puramente venenoso, se lo llamaba el crudo de Castilla, y ese diésel tan barato tenía una densidad de contaminantes de 4.500 partes por millón de material azufrado, que es un puro veneno. Entonces, como se ve, estos dióxidos de azufre son puro veneno, y entonces ese material azufrado, 4.500 partes a 5.000, y no les importaba, sino que usaban un diésel que era barato. Entonces, con mucho tiempo yo les estaba diciendo que el argumento era que si íbamos a seguir pagando en vidas humanas el precio de la contaminación, cuando podríamos, dijéramos, pasarnos del diésel a la gasolina o simplemente mejorar la calidad del diésel. Pero como siempre hay factores de índole económico interesados y no teníamos sino el argumento de las vidas humanas como el factor a preservar, pues la verdad que lo que ellos decidieron fue seguir usando diésel, porque el que está produciendo le interesa es la economía, y entonces
no le interesa más nada que eso y ya verá el que dijéramos, se afecte con esos humos negros. Pero otra cosa que impresionaba era que los seres humanos nosotros exigimos mucho la calidad de la higiene en la alimentación y hasta en la provisión del agua potable. Pero sin embargo éramos indiferentes frente a que un camión o un bus echara un chorro de humo negro intenso casi que en la cara de los transeúntes o las personas que están cerca a las calles y dijéramos las autoridades fueran indiferentes frente a eso y aún más negaran el efecto tan nocivo que eso está representando en la salud. O sea que al final el científico y el epidemiólogo en este caso no solamente confronta el asunto de la complejidad de los datos, sino también de la complejidad de los intereses que tiene una sociedad, especialmente en el orden económico. Eso es verdad. Sí, profe. Elkin, no sé si tienes algún comentario sobre lo que lo que el profe ha dicho, lo que hemos comentado ahora. Sí, bueno, muchas gracias, profesor Elkin, por sus aportes y sus reflexiones. Sí, yo he leído la evidencia que usted ha mostrado a través pues, de los diferentes estudios que ha realizado y a lo largo pues, de estos años, como usted mencionaba. Muchas gracias. Y, profesor Carlos, usted mencionaba que si aquí en Medellín no se ha hecho una cuantificación del impacto económico. Sí, efectivamente, en un estudio que están llevando a cabo con profesores ahí de la facultad, con el Ministerio de Ciencias, ellos encontraron que, por ejemplo, los años potenciales de vida laboral perdidos por muerte prematura significan pues un 80% de los costos, por ejemplo, con 5.540 años, del cual el 74% corresponden pues a los hombres y el 26% a las mujeres. Esto lo menciono porque es un artículo publicado o sea, el estudio todavía no ha terminado, pero ya se hizo una reseña pues, de dicho estudio en el portal de la universidad, en el periódico Alma Mater. ¿Sí? Ahí pueden observar que dichos costos ascienden a 630.000, a más de 630.000 millones de pesos, ¿cierto? Y para el caso pues, de la enfermedad, para el caso del costo de la enfermedad en la atención pues, a las patologías, hace referencia a que gastaron 158.000, más de 158.000 millones de pesos. Entonces, esto con relación pues al material particulado PM2.5. Y bueno, como comentarios adicionales, ¿no? Dar muchas gracias por la escucha y por estar aquí acompañándome. De pronto, no sé si alguien quisiera intervenir, además del profe Elkin, que ha hecho varios aportes. Quisiera de pronto resaltar algo, y Elkin Bonet me corrige si es errado lo que voy a decir, pero digamos que yo veo este estudio, digamos, como la importancia, como un estudio de modelación de la información, ¿cierto? O sea, ellos toman información de diferentes fuentes y a partir de ahí hacen una modelación, o sea, hacen una estimación de lo que son, ¿cierto? De lo que han sido los efectos desde muertes, exceso de muerte, exceso de morbilidad y también los costos que esto ha tenido. Entonces, digamos, la importancia de utilizar modelos y que no necesariamente tenemos que tener siempre datos primarios, o sea, no tenemos necesariamente siempre que salir a buscar datos, porque como decía el profe Elkin, muchas de estas correlaciones con los contaminantes ya están muy bien documentadas en otros estudios y no hay razón para pensar que esos efectos, esas asociaciones, esas correlaciones que se han estimado, se han medido en otros lugares, tengan un comportamiento distinto, ¿cierto? En el medio nuestro. Digamos que esos son los supuestos con los que se hacen estos modelos, pero permiten generar evidencia y para la toma de decisiones. De pronto algo que yo veo que es un poquito controversial, no sé si en el medio nuestro lo hemos hecho, Elkin, tú que estás como en el tema
interesado en el tema de economía de la salud, es eso de la valoración estadística de la vida. O sea, yo lo sentí como, no lo conocía, pero lo sentí como parecido a lo que se hace en los estudios de costo-beneficio, donde se le pone un valor a la vida de las personas, un valor económico. Ese ha sido algo, digamos, muy polémico y hasta donde yo tenía conocimiento, digamos, un poco restringido a los países desarrollados, ¿cierto? Que tienen como esa posibilidad de que las personas, digamos, se den el lujo de decir, yo pagaría tanto por un año más de vida saludable, y ha sido algo, digamos, que la OMS ha estado como en contra, ¿cierto? E incluso se ha criticado desde el punto de vista ético, si en los países pobres se pudiera realmente las personas darle un valor a la vida, ¿cierto? Y por eso se trabaja más con estudios de costo-efectividad y no de costo-beneficio. No sé, un comentario al respecto, Elkin, si esto realmente tiene que ver con una perspectiva de costo-beneficio y qué experiencias hay en este tema en relación con valorar la vida, con la valoración que la gente hace de la salud en nuestro medio, en términos económicos. Hola, profe. Sí, efectivamente, como usted lo mencionaba al principio, se trabaja también con mucha fuente secundaria, obviamente con todo el tratamiento de las bases de datos, tanto para los contaminantes como para los eventos en salud. Trabajan con grandes volúmenes de datos, eso creo que lo llaman ya Big Data, ¿cierto? En cuanto al el término, sí, el valor de una vida estadística, sí, eso eh, es, es la disposición, ¿cierto? La disposición a través pues, de encuestas de preferencia para la disposición a pagar, es la disposición a pagar que tienen las personas. Aquí influye mucho lo que usted menciona, el asunto del estrato socioeconómico, que obviamente las personas que tienen mayores ingresos, pues van a pagar, van a dar mayor dinero para intentar evitar o disminuir los riesgos atribuibles pues, a dicha contaminación del aire. En Colombia se resalta un estudio llevado a cabo en la Universidad Nacional por investigadores de la Nacional con la Contraloría. Ellos muestran que aplicaron pues una encuesta y utilizan un enfoque de precios hedónicos y es donde estiman también el valor de una vida estadística, pero ellos trabajan al igual que este estudio que acaba de presentar usamos los datos de una vida estadística, los toman de estudios llevados a cabo a nivel internacional. Entonces, extrapolan esos resultados para Colombia en particular. Ellos utilizan ese estudio llevado a cabo por la Contraloría y profesores de la Universidad Nacional. Exactamente, ya hay un ejercicio que se ha realizado al respecto. Y sí, el nombre como tal de valor de una vida estadística da la sensación de que estamos valorando pues la vida como tal, pero lo que se valora ahí es lo que estarían dispuestos a pagar las personas por evitar o por disminuir pues el riesgo de estar expuesto a la contaminación del aire. También se ha aplicado también en estudios de accidentes de tráfico. Pero sí genera mucha controversia como tal el término valor de una vida estadística porque da esa sensación de que están valorando pues la vida como tal de la persona. Dale, bueno, muchas gracias. No sé si el profe Elkin Martínez quisiera hacer algún otro comentario para cierre. Bueno, lo fundamental es para mí un asunto de ética en estos temas. Yo nunca imaginé cuando empecé a estudiar epidemiología o cuando empecé a investigar que al término de una investigación muy elaborada, muy dedicada, dijéramos, al detalle de la calidad, uno encontrará con que el resultado se rechaza por aspectos de orden político o económico. O sea, cuando a un funcionario público no le interesa que un resultado aparezca en escena,
o que aparezca ante la luz pública o que se conozca como una evidencia pública, pues hace todo lo posible como por desestimar, desestimular, atenuar o, del caso, incluso esconder los resultados. Por ejemplo, los resultados primeros que se entregaron a las autoridades ambientales, lo que hicieron fue archivarlos, tenerlos guardados. Solo la acción, dijéramos, de la comunidad y el ver que la contaminación iba creciendo y que ya era inocultable, más la acción de los periodistas volvió a revivir, dijéramos, los estudios que se habían mostrado inicialmente, y el estudio, por ejemplo, el informe que yo entregué hace 15 años, es ahora más popular que hace 15 años. O sea, en los últimos años se volvió muy popular porque los periodistas, porque ya todo el mundo y la población general decía, esta es la verdad y es innegable, aquí se está pronosticando esto y aquí se está dando exactamente lo que se pronosticó, aquí se dijo que esto pasaba y pasaría y esto es lo que pasó y sigue pasando. Entonces ya fue un momento en que era inocultable, pero entonces se perdió mucho tiempo y mucha energía sobre esa base. Por eso al final yo decía, ¿por qué no dejamos de negar una realidad y nos sentamos más bien todos a pensar con sentido de comunidad en cuál debería ser la solución y cómo trabajamos todos juntos en implementarla? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, así creo que historias similares hay muchas en epidemiología y con el tiempo es que se van, ¿cierto? Se van decantando y entendiendo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nuevamente, gracias a todos. Elkin, gracias, muy buena la presentación, muy interesante el tema que nos trajiste hoy. Les recuerdo, la próxima semana tendremos la última reunión del Club de Revistas y de acuerdo con lo que el grupo ha sugerido, quisiéramos para esa última sesión de cierre de este año tener un invitado y en esa ocasión nos va a acompañar el profesor Cal Colimon, quien nos ha propuesto hablarnos de su experiencia un poco en la parte de escritura académica y su nuevo proyecto editorial que es la escritura del libro de cómo escribir para publicar en el área de la salud y particularmente en la epidemiología. Entonces nos vemos aquí el próximo miércoles con el profe Colimon. Bueno, muchas gracias y un feliz día a todos. Buen día, igualmente. Recuerden marcar la asistencia. Hasta luego. Gracias. Carlos, muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Dale, profe Colimon. Muchas gracias a vos. Que estés bien. Hasta luego. Todos.